Salmos 19, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destilla del panal. Psalms chapter 19, verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Amen. Por medio de Facebook, nuevamente le queremos dar la bienvenida y recuerde que estamos aquí para ayudarle en lo que podamos concerniente a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Le invitamos para que venga y esté con nosotros personalmente. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road. Para ustedes, hermanos y amigos que se encuentran entre nosotros, estamos contentos por su presencia. Queremos decirles a nuestros amigos y amigas que nos están visitando que agradecemos su presencia en esta ocasión. Y también para ustedes les anunciamos que si acaso tienen ustedes alguna necesidad espiritual, estamos listos para escucharle y para ver cómo le podemos ayudar concerniente a cómo nos enseña la Escritura. Si en esta mañana usted siente la necesidad de querer pasar para enfrente y hablar con algunos de nuestros ancianos, dos de ellos estarán aquí enfrente para recibirle si acaso usted tiene alguna necesidad espiritual. Si acaso usted ya está listo o lista, preparada para poder entregar su vida a Cristo Jesús, ya conoce todo lo que la Biblia nos enseña y está listo o lista para tomar ese paso muy importante en su vida, ellos también estarán listos para ayudarle en todo esto. Para los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, si acaso usted es miembro de esta congregación y ha falladole a Dios y necesita las oraciones de esta congregación, estamos listos para orar por usted. Si acaso usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y aún todavía anda en busca del lugar en donde poner su membresía, queremos que nos tome en consideración. Si acaso usted piensa que puede trabajar bajo la autoridad de los ancianos y con esta congregación, ellos estarán listos para escucharle y para oírle su petición. Si acaso quiere hacerlo público, puede aún también pasar para enfrente y ellos estarán listos para ayudarle. Cualquier que sea su necesidad, nosotros estamos listos para ayudarle en todo esto. Once again, we're very thankful for those of you that are viewing us through the means of Facebook. We're so happy that you are doing so. And we would like to let you know that we would appreciate if you could come and visit us whenever you have time. And also, if you have any spiritual needs in your life, we are ready to hear them and see how we can help you in a biblical manner. For those of you that are here this morning and are visiting with us, members of the church, once again, let me just re-emphasize in English that if there's a need within your life and you would like to fulfill that need this morning, whether it be giving yourselves over to our Lord Jesus Christ in the manner that He has prescribed in the New Testament,
fulfilling all the things that he has mentioned concerning your progress into salvation and into coming into him, you're welcome to do so. We're here to help you. If you still have confusion concerning what the Bible teaches, especially the New Testament, what it teaches concerning the process and how to reach salvation in your life, we're here to help you and to let you know how that can be done. For those of you who are members of the body of Christ and are visiting with us, we're so thankful that you have taken the opportunity to do so. If you're looking for a home congregation, and if you think that this is the congregation that you might be interested in working with and being submissive to our eldership, you're welcome to talk to them and see how that can be arranged. If you want to announce it publicly, you may come forward at the end of this sermon and do so. For the rest of us, the members of this congregation, and if you need the prayers of this congregation, we hope that you will take care of that matter within your life as soon as possible. And if we can pray for you this morning, we also invite you to do so. En esta mañana, hermanos, se ha leído Salmos 19, y versículos 7 al 10. Usted seguramente al oír estas palabras se dio cuenta que el salmista está hablando concerniente a la Biblia. Y nos está diciendo que la Biblia es perfecta, que la Biblia es fiel, que la Biblia es pura, que la Biblia es limpia y que la Biblia es verdadera. Estamos estudiando el tema, ¿qué es lo que Dios exige de esta congregación? Y la respuesta que le hemos dado, ¿verdad?, es Dios exige que nosotros, usted y yo, conozcamos bien la Biblia, la palabra de Dios. Y para poder llegar al conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, primeramente vimos la semana pasada que tenemos que leerla. La Biblia dice, bienaventurado el que leye las palabras de esta profecía. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Jehová Dios le dice a Josué, un dirigente del pueblo de Israel, que se le puso una responsabilidad enorme después de la muerte de Moisés. Jehová Dios le dice que él medite día y noche sobre este libro, es decir, el libro que en aquel entonces existía como la palabra de Dios. Y el propósito de eso era para que todo le saliera bien en lo que él hiciera y que su camino fuera prosperado. Eso pues es el resultado de leer nuestra Biblia. Pero claro, ¿verdad?, que no es todo. Porque en esta mañana quiero yo continuar estudiando concerniente a qué es lo que Dios exige de esta congregación y concerniente a la palabra de Dios. Y claro, ¿verdad?, que nos da a entender que usted y yo debemos de interpretar correctamente, usar bien la Biblia. Y eso es lo que quiero hablar y estudiar con usted hoy en esta mañana. As you will know, on Sunday mornings we have been asking the question, what does God require of thee? It is a question that we have asked since the beginning of this year. And for this month, we're looking at the answer of that God requires for us to know very well the book that we follow, that is the Bible. Last Sunday, we were able to see what the Bible teaches concerning as far as our responsibility of reading the Bible. We notice in the book of Revelation chapter 1 and verse 3 that blessed is the man that reads the words of this prophecy. And of course, I know that it's making reference to the book of Revelation. However, it is also making reference to the whole book in its totality, because blessed is the person that reads the Bible. Jehovah God told Joshua, a young man that took over the leadership after Moses died. He had a great responsibility, an awesome responsibility on his shoulders. And Jehovah God communicated to him, meditate day and night upon this book. And of course, upon this book was the written word of God at that particular time.
And he continues to tell Joshua that if he does so, that he will have prosperity and all things will go well in his life. And that is the result of reading us, and that is the result of us reading the Bible. Pero también, hermanos, en esta mañana quiero yo hablar con ustedes concerniente a cómo usar la palabra de Dios correctamente. ¿Qué es lo que exige Dios de nosotros? Que usemos bien la palabra de verdad. Pero antes vamos a Dios en oración. Let us pray. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana, Padre Santo, por la oportunidad que usted nos da de poder acercarnos al trono de tu divina gracia. Y para poder, eterno Dios, estudiar otra porción más de su bendita palabra. Le ruego pues, Padre Santo, que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Padre, a exponer aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón, y que lo haga con tal facilidad, eterno Dios, que no venga confusión en nuestra mente, sino que entendimiento, y al resultar el entendimiento de tu palabra, eterno Dios, que si acaso se está haciendo lo que se ha estudiado, que nos ayude, eterno Dios, para que podamos continuar. Pero si no, eterno Dios, le ruego pues que dichas cosas que usted nos habrá de enseñar puedan ser asimiladas en nuestra vida para mejorar nuestro camino cristiano. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us at this time to come together as your people, Father, to be able to study another portion of your word. And I ask, Father, this morning that you will be mindful of thy servant as I deliver your message, Father, that you will bring to my recollection those things that you have put in my mind and heart, that I may be able to herald them in such a way, Father, that no confusion will rest in our mind, that we will be able to understand your word, Father, that we will be able to listen to your words, Father, and that we will be able to come to a complete understanding. If that understanding, Father, is a refreshment to the things that we are doing, let it be so. But if it is something, Father, that we will learn that we are lacking within our life this morning, I ask, Father, that you will help us to be able to assimilate those things within our life, that we can make our Christian walk a little bit better, Father. Thank you so much for the opportunity. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Amen. En la primera carta de Timoteo, hermanos, capítulo 2, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra de Dios la siguiente manera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, dice: procurar con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. He ahí de donde he sacado el pensamiento para esta mañana. He ahí el título del estudio que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana: usando bien la palabra. Esta frase, usando bien, es una sola palabra griega, en la cual los lexicógrafos la vienen a definir de la siguiente manera. La palabra griega es ortotomeo, y es una palabra que está compuesta por medio de dos palabras griegas. Y según los lexicógrafos nos vienen a entender que la primera palabra, orto, quiere decir simplemente decisivo, correcto, recto, pendegular, es decir, una cortada directa. Pero la segunda palabra, tomeo, quiere decir una palabra en donde los lexicógrafos nos dicen que es un trabajo en donde se hace una disquesión, o sea que se viene a hacer la cortada en consideración de todo lo peligro o todos los peligros que existen al poder cortar pendegularmente, es decir, rectamente. Y claro, ¿verdad? Se está hablando a un cirujano
Un cirujano que viene a operar en el cuerpo humano, no simplemente se le dice el problema que existe, inmediatamente agarra lo que tiene que usar para abrir el cuerpo, para entrar en la profundidad del cuerpo, sino que él primeramente nos manda diferentes especialistas para que él pueda tomar todo lo que es necesario para poder investigar y ver, primeramente, si acaso existe una vena crítica que pasa por ahí, o si acaso hay otros problemas interiores en los cuales uno no está viendo. ¿Qué es lo que se va a usar como estrategia para poder llegar al problema si es que está más profundo de simplemente abrir la carne? Todo esto el cirujano tiene que ver y tiene que estudiar. Pero aquí el apóstol Pablo lo está usando de una manera que le está explicando al cristiano individual. Le está diciendo que al usar bien la palabra de Dios, es decir, la Biblia, uno tiene que investigar totalmente otras cosas para poder llegar a una interpretación correcta de la palabra de Dios. Porque recuerde, usted y yo como iglesia, ya se nos ha declarado en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, de que somos la columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha puesto esta confianza en nuestros hombros. Dios nos ha puesto esta tarea en nuestra responsabilidad. Dios nos ha dicho que nosotros somos los únicos en el cual tenemos este privilegio de enseñar la palabra de Él, la cual es perfecta, la cual es pura, la cual es limpia, la cual es sin mancha. Esto es lo que yo tengo como tarea. Entonces, para poder yo inyectar esto a la mente de mis hermanos, hermanas, para poder yo dirigir esto a las personas que me voy a poner en contacto yo durante mi vida, necesito que interpretar bien la palabra de Dios para que pueda darle lo que es correcto, para que pueda yo hacerle ver lo que el texto o el párrafo nos viene a enseñar. Y por lo tanto, esto es la definición que nos está dando el lexicógrafo concerniente a la palabra ortotomeo. Significa que tengamos este cuidado en cómo interpretamos la palabra de Dios. Y yo sé bien que para esta altura, ¿verdad? Usted ya está pensando, bueno, yo no me convertí al cristianismo para llegar a ser un predicador. No estoy hablando de eso. Porque para un predicador existe mucho más responsabilidad, simplemente lo que dice el texto de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Es por esto que la palabra del Señor nos enseña en Santiago capítulo 3 y versículo 1, que no seamos muchos de nosotros maestros. Y la palabra maestros ahí, una palabra interesante, didáscolos, que es la palabra griega. No seamos muchos de nosotros personas que tomemos la responsabilidad de enseñar, ya sea ahí a una congregación, ya sea ahí presenta como un dirigente, porque dice el texto que recibiremos mayor condenación. Nosotros como dirigentes, como personas que enseñamos, tenemos que entender que somos responsables por lo que sembramos en la mente de aquellos quienes están escuchando. Yo en esta mañana tengo una responsabilidad tremenda porque estoy presentando un mensaje a cada mente que se está representando aquí, y si acaso yo enseño equivocadamente, entonces Dios me va a llamar cuentas a mí por lo que yo he sembrado en la mente en esta mañana. Y por lo tanto necesito que estar seguro, necesito que estar confiado en lo que voy a enseñar está correcto conforme a lo que la palabra del Señor me enseña. Bueno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una responsabilidad individual.
individual que yo tengo como cristiano. Como cristiano, nosotros hemos sido llamados para enseñar la palabra de Dios. Hoy en la mañana estuvimos viendo un pasaje clásico, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en donde allí la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Noten quién nos ha llamado, Dios. Pero noten que nos ha llamado para que nosotros vengamos a ser didáscolos, es decir, maestros. ¿De qué? En ese pasaje claramente nos enseña que vengamos a ser maestros de las virtudes de Dios. En otro pasaje nos enseña que nosotros debemos ser maestros de la multiforme sabiduría de Dios. Hay muchos textos que nos enseñan de qué es lo que yo tengo que enseñar. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, al fin de que seamos perfectos para desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros. Eso lo miramos nosotros en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, en donde miramos claramente, ¿verdad?, que se nos está enseñando individualmente que nosotros debemos de usar el don que hemos recibido de Dios para poder enseñar sobre la gracia de Dios. Entonces, tengo una responsabilidad. Pero no quiere decir que soy predicador, pero quiere decir que tengo una responsabilidad. Y el escritor de los Hebreos, hablándole a la congregación a la cual él está hablando, él entendió perfectamente esto. Y por eso es que él les dice en Hebreos capítulo 5 y versículo 12 lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 5:12 dice así, porque debiendo ser ya maestros, otra vez la palabra didáscolos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero noten lo que dice el escritor a los hebreos. Nos está dando a entender que el propósito del cristianismo, el propósito de una persona que entra en Cristo Jesús, es de que un día llegue al punto de enseñar. Y el autor le está haciendo saber a esta gente que ellos todavía no han llegado a ese punto, sino que todavía tienen necesidad de los primeros rudimentos. Tienen necesidad de la leche. ¿Qué tanto tiempo tendrían de ser cristianos? Yo no lo sé. El texto no lo dice. Pero el autor dice, deben de ser ya maestros. A esto pues es lo que estamos considerando, es lo que estamos estudiando, lo que la palabra del Señor nos dice. Una responsabilidad individual mía que tengo yo de enseñar, y si tengo que enseñar la Biblia, entonces yo debo de entender que tengo que usarla correctamente. No la puedo usar a la ligera, no la puedo usar como yo bien quiero usarla, no la puedo usar como bien me parezca. Tengo que usarla conforme a como Dios quiere que se enseñe. Por eso se hace énfasis en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, usar bien la palabra de verdad. Ningún apóstol usó la palabra conforme a su perspectiva, sino él la usó conforme a como el Espíritu le enseñó y le dijo que la enseñara. Esto claramente lo vemos en los pasajes de Juan capítulo 16 y versículo 13. Lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. Nos vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Nosotros también somos guiados por el Espíritu Santo, que ahora se manifiesta por medio de la palabra, y la cual nos enseña en cómo debemos nosotros de enseñar tal palabra. Whenever we talk about interpreting the Bible, because that's
what 2 Timothy chapter 2 and verse 15 is making reference to. Whenever you read that passage, you are reading that it is making reference to individuality. It is making reference to an individual, to a Christian. And it is making the Christian aware of the fact that he or she has a responsibility to use the Word of God in a correct manner. Now, why do we have to use it in a correct manner? Because we have been entrusted with the Word of God. You're already familiar with the text, 1 Timothy chapter 3 and verse 15. It says that we are the columns. We are the pillars. We are the people that God has bestowed upon us the responsibility of the truth. And therefore, I have a responsibility to be able to teach that truth in the manner that it was presented, or it is presented in the Bible. I cannot change it. I cannot alter it. I cannot do anything to it. I have to teach it the way it is. Therefore, in order to do that, in order to use the Word of God in a correct manner, then I have to understand that I have a responsibility to act like a surgeon. And that's why the word that is used here in 2 Timothy chapter 2 and verse 15 makes reference to a surgeon, to someone that is making a decisive cut, to someone that is analyzing everything within that area where he or she, according to the surgeon, is going to make that cut. They need to understand what's beneath the flesh. If there's anything that is hindering from that cut to be made. So the figurative language that is used here, it is making reference to the Christian that he needs to be very careful in how he uses the Word of God, in how he interprets the Word of God. That's what 2 Timothy chapter 2 and verse 15 is making us understand. Now, by this time, I know that some of you are saying, well, Brother Eddie, I wasn't converted into a Christian to become a preacher. And that's fine. If you don't want to be a preacher, that's fine. Surely you're aware of James chapter 3 and verse 1, where it says that there's greater condemnation to those that are teachers. And maybe because of that, you reserve the right to become a teacher, to become a preacher. But that verse doesn't take away your responsibility in teaching. You were called to teach. For example, when we read the book of Hebrews, and we notice that the author that is writing this book, he is making the people that he is writing to aware of the fact that they ought to be teachers by this time. When you read Hebrews chapter 5 and verse 12, read it very carefully. And you will see the author trying to make a case to these people that they ought to be teachers by this time. Now, how many years had they been a Christian? I don't know. The text doesn't say. But they still had not reached the point of being teachers. And therefore, the author tells them, you're still in need of rudiment things. You're still in need of the first principles. You're still in need of basic things in your life. And you need to understand that you should already be a teacher. That's the point that I'm trying to make. That every Christian, that every one of us has been called by God to be able to be teachers. We read this morning 1 Peter chapter 2 and verse 9. It makes us aware of the fact that I am to teach the virtues of God. We read Ephesians chapter 3 and verse 10. That it makes us aware of the fact that I am to teach the multiform wisdom of God. We are responsible to teach. We don't have to be preachers to teach, but we are Christians, and therefore Christians have the responsibility of teaching. Therefore, if I have the responsibility to teach, then I need to make sure that I am using the Word of God correctly. I cannot use the Word of God according to my opinion, according to my preference, according to my belief. It has to be taught
in the manner that the author wanted it to project it at that particular time. And we draw principles out of it. That's why it needs to be used correctly. It needs to be used wisely. So therefore, now the question becomes, well then, what's the process? What's the process that I need to take in order to be able to reach that point within my life? And I'm glad you asked that question, because this is what the Bible teaches. Entonces llegamos al punto, hermanos, si acaso yo tengo que usar la palabra de Dios correctamente, entonces la pregunta que viene a surgir a consecuencia de esto, entonces, ¿cuál es el proceso que yo tengo que tomar para poder usar bien la palabra de Dios? Qué bueno que ha hecho esa pregunta, porque ya entramos a la área de hermenéutica y no tengo tiempo para hablar paso por paso de la hermenéutica. Quizás más adelante, con la aprobación de nuestros ancianos, tendremos una clase concerniente a hermenéutica congregacional para que así entiendamos los puntos básicos que necesitamos que no solamente entender, sino que poner en práctica cada vez que leamos una porción de la Escritura y que la tratemos de aplicar primeramente a nuestra vida y luego enseñarla como un principio a otras personas. Pero por lo pronto sí quisiera hablar no detalladamente, pero sí hablar del proceso que yo necesito y que usted necesita para poder llegar al punto de usar bien la palabra del Señor. Si yo quiero cumplir 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 en mi vida, estas son las cosas que yo tengo que hacer. Número 1. Primeramente, nosotros tenemos que entender la historia y la cultura del pasaje. La historia y la cultura del pasaje. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros leemos un texto, hermanos, y ustedes seguramente me han escuchado a mí cuando presento un texto o un párrafo, lo primero lo cual les enseño es el fondo histórico. Porque el fondo histórico es lo que viene a resultar concerniente a un estudio histórico y cultural. Estamos poniendo el versículo en su perspectiva correcta. Estamos nosotros mirando, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, un ejemplo solamente. Cuando vamos a Daniel capítulo 2 y versículos 44 y 45, ahí pues leemos estos versículos, pero cuando leemos estos versículos, y vamos a leerlos, ¿verdad?, para que así mejor lo podamos entender. Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo sé que por aquí tiene que estar Daniel, ¿verdad? No se ha ido todavía. Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, dice la palabra del Señor así. En los días de estos reyes de Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, con el 44 basta, ¿verdad? Un estudio histórico y cultural. Primeramente, historia. El libro de Daniel está hablando de reinos. Daniel capítulo 2, versículo 21 nos habla de esto, que Dios quita y pone, o Daniel 2, 21, ¿verdad? Que Dios quita y pone reinos. Lo está hablando de los reinos. Aquí habla de 5 imperios, de 5 reinos. El quinto siendo la iglesia de Cristo. Los 4 de ellos siendo terrenales. Pero miramos nosotros que cuando habla del último reino, en donde el quinto reino habrá de formarse, establecerse, está hablando de un reino. ¿El cual reino es? Es el reino de Roma, el cual empieza en el año 67 antes de Cristo y se termina por allá por los 400 después de Cristo. Es un estudio histórico. Eso le está dando ya la perspectiva correcta a este versículo. Y cultural, ¿verdad? Pues estamos viendo, ¿verdad?, que le está hablando no solamente a los babilonios, sino que le está hablando también a los judíos. Aquí se le está hablando al rey Nabucodonosor.
Se le está dando a entender al rey Nabucodonosor un sueño. Estamos mirando nosotros la época presente que empieza en el reino de Babilonia. Solo que esos son estudios históricos y culturales, para que así podamos nosotros entender la perspectiva. Estamos entre los años de 500 antes de Jesucristo. Y esto lo cual se está considerando es algo que va a ocurrir en el año 33 después de Jesucristo, porque es el establecimiento de la iglesia. Todo esto se viene a enseñar y se viene a traer para que la gente pueda tener la perspectiva correcta concerniente a la iglesia. No está hablando de los 1500, no está hablando de los 1800, está hablando del año 33. Y de ahí viene a surgir varias cosas también que uno tiene que entender concerniente a eso. Solo que tiene que hacer sus estudios. Por eso es que uno como cristiano debe de entender las dispensaciones de la Biblia. Las 3 dispensaciones. Debe de entender un poco de cultura, debe de entender un poco de historia, para que así pueda darle un fondo histórico correcto a lo que se va a estudiar. Ya la gente está preparada mentalmente para recibir entonces lo siguiente. El siguiente paso en el proceso. El siguiente paso en el proceso es el estudio literario. Es decir, ¿qué es lo que se está comunicando? ¿Se está comunicando ley? Cuando hablamos del proceso literario, estamos considerando qué tipo de palabra se está comunicando. ¿Se está comunicando ley? ¿Se está comunicando profecía? ¿Se está comunicando poesía? ¿Qué se está comunicando? Y claro que aquí es profecía. Es una profecía que Daniel le está comunicando al rey Nabucodonosor, que no es para su tiempo, pero está interpretando el sueño que Nabucodonosor tuvo. Entonces miramos nosotros que aquí ya se está considerando el asunto literario, la letra, la palabra, y es una profecía. Si es una profecía, entonces viene la pregunta, bueno, ¿cuándo se va a cumplir la profecía? Uno tiene que investigar anteriormente esta profecía, la cual se está declarando aquí, ¿cuándo empezó? Y nos vamos todos hasta Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Empezó en la eternidad. Ahí fue donde se planificó la iglesia de Cristo. ¿Ven cómo ya comienza a tener perspectiva este versículo? Ya comienza a tener formación, enseñanza, y es la correcta, porque la Biblia lo va a apoyar. La Biblia, la enseñanza de la Biblia en su totalidad lo va a respaldar. No es una opinión. Si yo llegara aquí, ¿verdad?, y dijera, este versículo habla de la iglesia de los testigos de Jehová, estoy mintiendo. Porque no habla, la Biblia no me respalda esa perspectiva. Si yo llegara a usar Daniel está hablando aquí, se refiere a la iglesia de los mormones, es mentira, porque la iglesia no respalda esta perspectiva. ¿Entendemos lo importante que es todo esto? Inmediatamente comenzamos a ver la falsedad, la falacia en la interpretación de aquel cristiano que está enseñando, porque la Biblia no lo apoya. Entonces es importante no solamente estudiar lo histórico, lo cultural, sino que también estudiar la forma literaria. Es profecía. ¿Cuándo se habrá de cumplir? Bueno, si es la iglesia, vamos a suponer, seguir el pensamiento de esta gente, la iglesia de los testigos de Jehová. La iglesia de los testigos de Jehová se empezó el año 1830 por un hombre. Entonces no queda mensaje, no queda en esta enseñanza. La iglesia de los mormones empezó también en el año 1830. No queda. No puede ser esta la verdad que enseña el versículo 44. Tiene que ser otra cosa. Entonces miramos nosotros que esto es importante. Y el tercer paso en el proceso, hermano, es el estudio de los lexicógrafos.
las palabras. Ya entramos a definir palabras. Yo sé bien que nosotros no somos predicadores, pero hay libros que nos dan a entender todo esto. Y para que así lleguemos nosotros a ese punto de poder enseñar la palabra, el estudio lexicógrafo nos da a entender lo que el autor, quien escribe estas palabras, claro que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios revelando al hombre y el hombre solamente exponiendo las palabras que el Espíritu Santo le ha revelado. Eso concuerda con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Que los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ya entonces entendemos la mente de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiso comunicar? Porque ya entiendo el lenguaje, ya entiendo las palabras, la definición de las palabras que me dan a entender qué es lo que realmente esta palabra significa, porque fue la palabra que se usó. En este caso, tenemos que ir a las palabras hebreas, a los lexicógrafos hebreos, que nos da a entender lo que la palabra da a entender. Por ejemplo, una palabra clave, el reino. ¿Qué significa? Reino. Jesucristo usa esta palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego el 19 le dice, de cierto digo que tú eres Pedro y que a él se le iba a dar, ¿qué? Las llaves del reino. Reino y iglesia entonces son palabras iguales. Y el estudio lexicógrafo le va a dar a entender esto. Entonces ya comienza usted a poner los pedacitos juntos, uno con el otro. Y todo esto respaldado por la palabra del Señor. Y cuando ya llega a ese punto en el proceso hermenéutico, entonces usted ya puede hacer la aplicación. Ya hay aplicación para mi propia vida. Bueno, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué verdad saco yo de aquí que me viene a afectar a mí en el año 2022? ¿Qué es la verdad que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de transmitir? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de enseñar? Ya entonces viene la aplicación. Y uno ya le comienza a decir, ¿a quién que le está enseñando? Mira, amigo, este pasaje de Daniel capítulo 2, versículo 44, número 1, habla de la iglesia de Cristo, no habla de ninguna otra iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo 16, 18 lo dice, Cristo lo dice, Hechos capítulo 2, versículo 1 lo establece. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para su vida? Que si acaso tú no eres parte de la iglesia de Cristo, no eres salvo. Y no estás en el reino de Dios. Estás fuera del reino de Dios. ¿Cómo lo sé? Jesucristo mismo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no eres lavado, si no eres nacido del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Ahí está. En otras palabras, yo tengo que hacer algo para entrar en este reino. Entonces, cada cosa tiene su orden, cada cosa tiene su situación, y esto es lo que uno como cristiano debe de entender para poder enseñar y usar bien la palabra de verdad. Well, of course, I'm not going to say word by word what I just said because it's a long pause. But this is the summation of what I just said in Spanish. Number one, whenever we come to this point in our life, knowing fully well that I have to use the Word of God in a correct manner, then the question is, well, what's the process to do that in my life? What's the process? The process is the following. Number one, you have to understand the historical and the cultural background of the text. The historical and the cultural background of the text. And I just gave an example of Daniel chapter 2 and verse 44 in order to make the point or to make the biblical case of what we're talking about. In Daniel chapter 2 and verse 44, it is making reference to concerning 5 kingdoms
Four of them are physical. Four of them existed at one time. The one kingdom that Daniel was in while he was prophesying or saying these words was the kingdom of Babylon. But the kingdom that he is speaking of in Daniel chapter 2 and verse 44, it is making reference to the kingdom of the Roman Empire. And begun in year 67 BC and lasted up to 420 something AD. So we need to study the historical and the cultural background. Second, we need to study the literal background of the verse. In other words, this verse is making reference to what? Is it making reference to the law of Moses? Is it making reference to prophecy? Is it a verse that is communicating poesy? It is a verse that is communicating figuratively. It's a verse, and on goes the list. So we understand that this verse is a verse that's communicating prophecy. Then the questions come, well, when did this prophecy, when was it established? And then you go to 1 Peter chapter 1, verse 18 and 20. It was established in eternity. It is making reference to the church. When is this prophecy going to be fulfilled? Well, then you go to Acts chapter 2 and verse 1 and following, because it is making reference to the church of Christ. It is not making reference to no other church. If someone that's a member of the Jehovah's Witness organization comes and says, read Daniel chapter 2 and verse 44, and making reference to the Jehovah's Witness church, that's a lie. There's no way that he or she is going to fit that in a biblical panoramic. No way. There's no way. If a person that is a member of the Mormon church says this is making reference to the Mormon church, there's no way that he or she is going to make that fit into the teaching, because the biblical perspective of it is not going to back it up. No way. It is only going to teach concerning the church of Christ. That's it. And whenever you go to the Old Testament, whenever you go to the New Testament, what results of all of that? The church of Christ. And Jesus said it in Matthew chapter 16 and verse 18, upon this rock I will build my church. The church or the people. And mine indicates that it belongs to Christ. So it is the people of Christ. It is the church of Christ. And they might say, well, we are church of Christ. No, you're not church of Christ. You got Mormon church. You got Pentecostal church. You got Catholic church. That means that you belong to the Catholic. That means that you belong to the Mormons. That isn't you belong to the Jehovah's Witness. So don't twist it around. The Bible doesn't teach that. But I'm only teaching you that in order that you can see the historical, the cultural, and the literature process of it. And then comes the lexicographers, the definition of words. The definition of words or definitions that is going to bring us into the mind of the writer, of the author. Of course, we know that everything comes through inspiration by God. According to inspired men of God, inspired by the Holy Spirit, they spoke God's wisdom. We know that. But whenever they were writing, there was a perspective, there was a thought. And those words are going to bring us closer to that. We're going to understand the verse and we're going to understand the perspective. That way I can communicate it in a much better way. And the Bible is going to back all of that up, because it is what they said it was. God is not a God of confusion. 1 Peter chapter 14 says that. God is not a God of liars. Titus chapter 1 and verse 3 says that. So therefore, God is not going to lie. God is not going to confuse the people. What he spoke 1,000 years back is going to be fulfilled. There's no change. Malachi chapter 3 and verse 6 says, there's no change in the mind of God. And after we do all of that process, then comes the application. The application of living principles for my life as a Christian.
that I can live according to those principles and know fully well that I am in the right path because this is the Word of God. So Christians, we have to use the Word of God correctly. We just cannot pick up this book and try to teach whatever we want to teach, whatever we want to make people believe. Some people are doing that nowadays, and they're wrong. These people are known as false teachers. These people are known as false witnesses. These people are not teaching God's truth. But we are to teach and use the Word of God correctly. Hermanos, la conclusión es esta, que nosotros tenemos este libro y tenemos que usarlo bien. Es mi responsabilidad y es su responsabilidad. Y el que no la usa bien es considerado como un falso profeta, como un falso maestro. No queremos llegar a ese punto, queremos enseñar lo que la palabra enseña. Predicar lo que la palabra nos enseña y callar en donde la palabra calla. Esta mañana, si acaso hay alguien que la palabra del Señor ha llegado a su mente y le ha dado a entender lo que usted tiene que hacer concerniente a la necesidad que usted tenga en esta mañana. Y como ya lo expliqué en mi introducción, cualquier que sea su situación y necesita que venir al frente y hacer lo que tiene que hacer, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Benigna, himno número 133 como himno de invitación. Número 133. Si estamos listos, cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar por tanto amor. Hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy.